Bien, pues buenas tardes. Un tercer placer este año. Esta es la última conferencia que damos en el centro, pero el año que viene presentaremos alguna más. Ahora aclararé cuál. El tema de hoy es un tema similar a la que hicimos hace unas semanas aquí en este mismo aula, que era sobre metales románticos. Intentamos presentar allí una colección suficientemente variada de todos estos inventos nuevos, muchas veces modificaciones sobre diseños preexistentes aplicados a los metales y el problema que tenían de siempre para dar notas sucesivas. Hoy, en cambio, lo que vamos a presentar es algo similar, también pues diseños raros, digo raros no por poco frecuentes, y también porque no son usuales, no han cuajado en la práctica instrumental, y se llaman inusuales, pues ahora entenderemos un poco por qué. Bueno, el de rigor es los créditos, como siempre. Decía que en relación con esta misma charla derivarán el año próximo, lo que pasa es que seguramente no serán las dos en este centro, probablemente presentaremos una aquí y otra en el Conservatorio de Alicante, pero las dos versan sobre órganos de estos mismos tiempos y derivan de la exposición que vamos a ver. Confío en que no sea una exposición tan larga como en otras ocasiones, y aunque de algunos de los temas sí que vamos a hablar, lo diré ya directamente. Los que vamos a dejar para el año que viene, aunque cuando llegue en su momento también lo recordaré, son una conferencia dedicada a órganos lumínicos o de color. Hoy veremos los del siglo XVIII, 2 o 3 inventos, y también algunos de los del siglo XIX, pero claro, la sucesión de inventos o de nuevos diseños, nuevas máquinas, se prolonga durante el siglo XX, de modo que aunque hoy veremos una sección suficiente dedicada solo a órganos de color que proyectaban luces y cosas así, pues el año que viene le dedicaremos una conferencia también. Además, cuando lleguemos al Harmonium, que es uno de los diseños que veremos hoy, pues lo veremos escuetamente, hablaré un poco de él, pero no enseñaremos toda la variedad de modelos que tuvo, porque tuvo muchísimos. El Harmonium o Harmonio, pues es un teclado más, pero incorporó por primera vez lo que se llaman lengüetas libres de metal, y esto le dio un timbre característico que después detallaré por encima. Mientras que el año que viene sí que veremos toda la amplia colección y variantes que tuvo el mismo Harmonio. Es decir, hoy el Harmonio formará parte, será uno más de los bastantes que veremos. Veremos entre 25 y 30 diseños inusuales, ciertamente no estamos habituados a ver estas cosas. Los de los órganos de color 1, los tipos de Harmonium, también por razones psíquicas, ahora después lo aclararé. Y por último, una tercera que ya veré si la presentamos allí o aquí, dedicada a este mismo tema, a teclados inusuales, o teclados microtonales o teclados electrónicos. Es decir, en el siglo XX ya aprendimos, ya lo sabíamos, los físicos descomponían los átomos, sabían cómo descomponerlos, aunque no tenían los medios, sabían lo que había dentro de los átomos en 1900, los pintores hacían lo mismo, descomponían la luz y esas cosas, los colores, y los músicos hacían lo mismo con la tonalidad y después con la microtonalidad. Y en el siglo XX pues también ha habido muchos inventos sorprendentes, mayormente basados en sintetizadores y en cosas electrónicas, pero a cada cual más raro, y también le dedicaremos una conferencia el año. Aunque son temas relacionados con el tema de hoy nos limitaremos a estos 25 o 30 diseños. El Harmonium lo presentaremos, pero no lo detallaremos, todos los modelos que hay, y los órganos de color, pues mitad y mitad. Veremos hoy los que hacen al siglo XVIII y XIX, y el año que viene veremos una clase mucho más detallada de los que vamos a ver hoy, de colores, y también de los que faltan. Como presentación, está aquí el nuevo edificio que han construido en Hamburgo, el Philharmonie de Hamburgo, como metáfora de la clase de hoy, de la conferencia de hoy, pero también de uno de los temas mayores en los que llevamos insistiendo hace años, la cuestión de la polifonía, o dicho de otro modo, la concurrencia de los sonidos, de sonidos diferentes en un mismo momento. Es una metáfora porque tiene forma de órgano, aunque no es exactamente un órgano, pero la forma recuerda bastante la del órgano. Es una gran caja que contiene, por supuesto, tiene un gran órgano dentro. El órgano se le ha llamado desde siempre el instrumento rey, supongo que se sabe por qué. Pues porque los órganos modernos, claro, imitan a todos los demás instrumentos. Es una especie de síntesis
o recapitulación, o una especie de instrumento que contiene todos los demás. Por supuesto que tiene un órgano dentro y a su vez salas de conciertos dentro, varias, donde en esas salas puede haber un órgano o puede haber una orquesta o un grupo de cámara. Quiere decir que es una buena imagen de lo que significa el concurso de las voces. El concurso de las voces o la polifonía ya lo hemos contado en muchas otras clases, lo hemos expuesto, incluso hemos dedicado una tesis al tema. Pues la musicología convencional o el common sense no admite o dice, afirma sin decirlo, que hasta el siglo IX, Luc Barlow, los humanos nunca cantamos a la vez. No explican claramente por qué, parece que alude a una especie de razón cognitiva, pero nadie dice cuál, ni se refiere a ella. Y en otras partes ya hemos mostrado lo absurdo de esta afirmación. Los humanos, claro que pueden cantar a la vez, no ahora, hace ya decenas, quizá cientos de miles de años. Hablar a la vez, pues qué voy a decir, no paramos, estamos todo el día hablando y nos montamos unos sobre otros. Solamente es una metáfora para introducir el tema, porque el instrumento que vamos a ver hoy, el órgano, es polifónico por definición, por naturaleza. Es decir, muchos instrumentos son monofónicos, solo dan una nota tras otra, pues la mayoría de los metales y las maderas, etc. Mientras que otros, como las guitarras y los órganos, son polifónicos. El órgano es polifónico por naturaleza, y en un momento también la introducción se prolongará un poquito más porque hay precedentes del instrumento muy antiguos, y es de ley que le dediquemos nuestra atención. Bien, pues sirva como presentación un edificio impresionante, de lo mejor que hay. Ahí se ven, estos son salas también, no parecen de concierto, es más bien de ensayo, pero claro, por supuesto el local, como los grandes auditorios, no tiene un solo auditorio, dentro tiene varios, y en cada uno de ellos pues puede haber un órgano y además coros y además instrumentos que pueden ser polifónicos. También como introducción, como ejemplo, este es un caso sencillo, quizá el más simple. Es un instrumento actual, fabricado pues en Mozambique y en muchos países africanos pobres, evidentemente. Se llama mira, y los hacen pues con restos industriales. Son mangos de cuchillos, en este caso son cuchillos, en otros son cucharas, con lo que encuentran a veces radios de bicicletas, todo tipo de desechos metálicos. Pues uno se los trabaja, los afila, los lima, claro, ciertamente laminados deben tener otra forma o estructura, y tú los vas limando y recortando hasta que cuando son hechos vibrar dan el tono que quieres, y así pasas a otro. Son una especie de mini órganos o algo así, caseros, y se tocan con los dedos. Es decir, por supuesto que hacen dos melodías, incluso una tercera, con la combinación de una y la otra, lo mismo que hacen los violines a veces con eso, que uno hace arpegios y se resalta una tercera línea. Bueno, un instrumento polifónico casero. Antes había otros, pero desde los tiempos industriales, quiero decir, se las ingeniaban de otra manera. Es un procedimiento sencillo, y están también, pues, no como metáfora. Este es un caso real de órgano, quizá el más simple. Y ya para ir entrando en materia, porque hemos de caer en el siglo XVIII-XIX, veremos también un poco antes de empezar cómo los teclados, y unos teclados ciertamente raros, inusuales, ahora sí los enseñaré, pues ya existían también en torno a 1500 y justo antes de 1600. Este es un pequeño clariórgano, le llaman, sin dos teclados. Bueno, es un instrumento bastante completo. No digo que sea fácil de transportar por el peso, digo, pero claro, comparado con un órgano de mayores dimensiones o con los famosos positivos, pues por supuesto sí. Órganos, pues hubo ahora veremos, como no solo de 1500, durante la Edad Media también, aunque no han quedado fuentes iconográficas, pero sí literarias. Estamos trabajando en una serie de 3 artículos. El primero aparecerá en el próximo número de Paul Liber, sobre referencias literarias greco-romanas y paganas y cristianas antes del siglo IV. Un segundo que saldrá este año también, sobre las fuentes iconográficas, y un tercero para órganos medievales, de los cuales solo hay referencias. En un momento mostraré más. Aquí vemos, por ejemplo, un tipo de positivo, ciertamente uno de los más pequeños, con una fuelle que es accionado por un segundo músico o no,
montados sobre una carreta. Son como pequeñas metáforas de lo que estoy intentando hacer, de instrumentos que contienen instrumentos o varias voces. Aquí veremos un caso incluso más sorprendente, pero ciertamente aquí no hay un órgano, pero hay muchos músicos tocando a la vez, que viene a ser un poco lo mismo. Allí no me acordaba, había puesto allí, para cuando llegara aquí, no olvidarme y recordarlo. Son las 3 conferencias que he citado al principio que haremos el año que viene. Pues 2 aquí y 1 en Alicante, o 2 en Alicante y 1 aquí, esto ya veré cómo. El órgano expresivo es el famoso armonio que he citado antes, ahora en un momento lo veremos. Bien, pues creo que queda alguna pequeña metáfora más. Por supuesto, algunos de estos instrumentos son también polifónicos, laudes, etc. Que decir tiene que yo comente estas cosas. Y cerramos esta y vamos a ver una pequeña introducción al mundo antiguo, pues con una ilustración romántica, un dibujo. Este es uno de esos pianos. Esto sigue siendo un piano. No me he molestado en buscar la fuente precisa ni qué tipo de piano puede ser, pero esto ya es propiamente del siglo XIX, y él, a quien le dedicaremos la clase, es Ricardo Viñas. Fue un catalán egregio, el pianista favorito de los impresionistas, de Ravel, de Debussy y de todos los impresionistas y simbolistas franceses, parisinos. Vivía en París en aquellos años, principios del siglo. Era muy joven en aquellos tiempos, pero era su favorito. Y también entrado el siglo XX. Murió hace ya unos cuantos años en Barcelona, al parecer pues ignorado, no voy a decir en su propia tierra, ni por Cataluña, ni por España, ni nada, sino decir que en París fue admirado por los mejores, y a este lado de los Pirineos pues más de lo mismo, no hace falta que insista. Pues a él le dedicaremos esta clase. Y veamos una pequeña introducción, que no son diseños de estos románticos ni tan raros como pensé en un momento, pero es necesaria y nos servirá también como introducción a las futuras conferencias. En primer lugar, dice órganos de agua, esto hay que entenderlo. Ahora se entenderá por qué. Sí, son esos órganos que hay en alguna costa con el mar, etc. Pero antes de ello, debo presentar al hidráulis. El hidráulis, aunque también los hubo neumáticos, fue un órgano, una máquina inventada en el siglo II, III antes de Cristo, en Alejandría. Esto es Alejandría en aquellos tiempos. Él es Ptolomeo I Soter. Alejandría en aquellos tiempos, durante siglos, estaba la famosa biblioteca, pues era la capital más cosmopolita del mundo antiguo. Y aquí un tal Tesirio, del que no nos ha llegado su tratado, pero sí mención, y a través de otros autores descripciones de su invento, etcétera, pues de Vitruvio, Filón de Bizancio, Herón de Alejandría. Aquí, digo, en el 200 y pico, casi 300, en torno a esas fechas, se dio un instrumento que era literalmente como un órgano, compuesto de tubos, se llamaba hidráulis, ahora lo mostraré mejor, por el sistema de inyección del aire que salía por los tubos. Es decir, esta máquina contenía agua. Esto que vemos aquí no son órganos, son algo parecido. Los dos de arriba sí son tubos que suenan y son accionados mecánicamente por un sistema parecido, por émbolos. Contiene agua, el agua es empujada, quiero decir, el aire dentro de unos pistones empuja agua en ciertas cisternas, el agua a su vez empuja otro aire que hay por encima de ella, y al final los tubos, dispositivos así, con pajaritos imitando en fuentes, los hubo en tiempos de Roma, adornando jardines poderosos en Alejandría y en muchos entornos. Estos son diseños creo que son de Herón de Alejandría, y sí conservamos un tratado. En un momento enseñaré un poco más. Y bueno, sobre estos temas del hidráulis ya grabamos aquí hace un par de años 3 clases, los mismos 3 artículos que he citado, uno que va a aparecer ya, pues en un número, otro antes de final de año, el de los medievales, tienen sus clases correspondientes grabadas en este centro y están en YouTube. No hay más que teclear órganos grecorromanos, 1, 2, 3, que ahí se puede. Vamos a ver un poquito más. Aquí vemos sí una descripción del hidráulis grecorromano. Esto es lo que decía el funcionamiento. Esta es una de las más completas que hemos recuperado. Bueno, son estatuillas chiquillas. Esta concretamente es una lámpara de aceite. Creo que es por aquí donde le ponían la mecha. No sé por aquí por lo que no me acuerdo. Esta es de Cartago.
no hay muchos, hay 30 y tantos creo, no llegará, bueno, si contamos mosaicos y todo eso, pues quizá llega a la 50, pero un instrumento que duró pues 7 u 8 siglos. Decía pues que aquí dentro, debajo de los tubos, hay una caja con mecanismos y tubos y teclas, pues literalmente casi como un instrumento moderno. Y aquí dentro hay un sistema similar a este, es decir, hay agua, hay una campana con aberturas en la base y a los laterales hay émbolos. Nadie se extrañe de la tecnología romana del bombeo, en alcantarillados también. Búsquese bomba de Tesidio, por ejemplo, en YouTube, en Google, en cualquier lado, y se puede poner al día rápidamente. Estaba disponible en torno a los tiempos de Cristo, incluso antes. Es decir, pistones, literalmente, estoy diciendo pistones. Bueno, aquí a los lados había unos émbolos que aquí no se representan y unas palancas. Entonces el émbolo empujaba aire, ese aire empujaba este agua que hay aquí, es decir, la forzaba, claro, está a presión, sellado, estanco. Empujaba aire, ese aire empujaba el agua y el agua a su vez, al meterse por estas aberturas, subía, claro, y hacía que el aire que había dentro de la campana interior, esto está separado, aquí hay agua, y aquí dentro también hay agua, porque aquí hay aberturas. Pero cuando yo este agua la obligo a bajar por la fuerza del aire, la empujo, la de dentro de la campana sube y el aire que hay encima de ella sale a presión por los tubos, que yo los tengo regulados, claro, los tengo sellados y cada tecla abre uno hacia otro. Literalmente, es un aspecto tal cual de, pues quizá de un portativo relativamente moderno. Aquí vemos el sistema que decía, perdón, no me había dado cuenta en esta ilustración. La bomba tenía dos, funcionaban de modo alterno, una que también no tuvo nada, pero no me voy a extender aquí, ya he remitido a las clases y a las publicaciones. Había dos normalmente y este es el mecanismo. Es un mosaico, no tiene más. Presentarlos, recordarlos y aclarar que la antigüedad de este instrumento no es un invento ni de los medievales ni de nadie, sino que viene ya desde el siglo, que se tenga noticia, desde el siglo II, III antes de Cristo. Bien, pues no sé si me olvidaré algo de verdad, creo que no me olvido nada, lo que quería presentar pues en un momento ya. Aquí tenemos, esto sí, los podemos llamar órganos de agua, así ya sé lo que se me estaba pasando. En las representaciones que tenemos de hidráulis o de órganos neumáticos, es decir, accionados por fuelles, que también los hubo similares, en el medio centenar escaso que han sobrevivido, en aquellas, no en todas, siempre no está representado el organista, no se le ve, pero en todas en las que se ve al organista, de espaldas o como sea, sus dos manos están a la vez sobre el teclado. Esta es la observación con la que cierra el libro, su libro Perrot, escrito hace 50 años, el mejor libro que se ha escrito sobre estos temas, órganos de la antigüedad. Y del mismo modo que cuando se representan arpas en Egipto y en la Mesopotamia antigua, normalmente están las dos manos sobre las cuerdas siempre, o casi siempre, y los dedos claramente separados. Puesto que son representaciones icónicas, pues algo tiene que significar. Lo he puesto aquí el hidráulis con los órganos de agua, aunque no son el mismo tipo de instrumento. Este incorpora aire y agua y aire en su funcionamiento, mientras que estos, que son los que daban título a este pequeño apartado, son otro tipo de inventos. Este se llama hidraulofón y utiliza el agua también, pero no es una máquina tan compleja como la que estaba enseñando. Hay en muchas partes del mundo, en parques, incluso hay un sistema de tubos, tú pulsas por agujeros, parecido a entre madera y teclado, y bueno, son unos instrumentos ciertamente agradables de escuchar. Eso de ahí, en cambio, es un xilófono de hielo. Bueno, en fin, no, como la cosa va de teclados inusuales, y los xilófonos o las marimbas, en cierto modo, son placas, pero son algo similar, pues también lo es. Los que llamamos órganos de agua propiamente son estos. Este es quizá el más famoso, ¿no? En Zadar, Croacia. No le he aclarado. No voy a ilustrar nada de esta conferencia con sonido, pero, hombre, de todos los que voy a enseñar, no, pero de muchos uno se anota el nombre. Si digo ortotonophonium, uno que los hay raros, pues uno teclea en YouTube y siempre hay algún corte y los puede escuchar. Si no, la charla duraría una eternidad. Bueno, se entiende lo que está pasando, ¿no? Debajo de las piedras hay
Hay tubos ahí dispuestos, claro, calculados para que emitan las frecuencias que uno desea o no, aleatorias, y bueno, y suena, claro. Este es uno, es quizá el más famoso. Hay otros, yo solo he escogido dos más. Este de aquí suena de una forma parecida, está en Copenhague, se me ha olvidado consignarlo. No es del mismo tipo, pero el funcionamiento es el mismo. Dentro contiene, pues ahora no recuerdo, lo estuve leyendo ayer y se me olvidó, quería apuntarlo aquí y se me olvidó. Creo que era del orden de 9 tubos. Sí, quiero recordar. No, lo tengo aquí. Está afinado sobre, sí. Tiene entre 8 y 10, hay 8 principales que alimentan otros 18 y están afinados sobre la serie armónica de si bemol. Lo llaman, el significado Blackpool High Tide es marea alta, es decir, cuando la marea sube, claro, es cuando inunda en los niveles más bajos del puerto, inunda sus tubos, y lo que sale por arriba no es agua, como en el caso del hidráulico, lo que sale al final es aire, pero quien impulsa ese aire pues es agua, en este caso el mar. Aquel también es muy famoso, hay más, puedo decir que estos son los tubos, aquí se ven, aquí hay más. Están distribuidos y calculados según las longitudes calculadas en su diseño para que den las frecuencias que uno quiere. Este de abajo, en cambio, no es de agua, pero no deja de ser curioso y diferente y también inusual. En cierto modo, es un órgano. En estos dispositivos, es decir, ¿no? Sí, nosotros no podemos actuar y modificar las teclas, pero eso no quita para la multiplicidad de sonidos. Me encantaría escucharlo, no lo busqué en YouTube, lo tendré que buscar, porque tiene que ser una cosa sorprendente. Me llaman el árbol Singing Tree, el árbol de anillos cantante o algo así, o panóptico. Bien, pues eran unas pequeñas curiosidades a modo de entremés. Antes de empezar con los románticos, y ya que hemos dado cuenta, al menos por encima de modo muy general, de los antiguos, griegos y romanos, vamos a ver también unos pocos, sin detalles no voy a entrar en detalles de ninguno, porque no puede ser, ni el tiempo lo permite ni es el objeto. Es una sesión similar a la que hicimos con los metales. El fin de la conferencia es mostrar la amplia variedad de diseños, de inventos, porque esta es el siglo XIX es la edad de los inventos, y en sucesivas clases o más adelante pues ya detallaremos más cosas. Los llamo triarmónicos por lo siguiente: en torno a 1500, él es Nicola Vicentino, en torno a 1500, claro, cuando Grecia renació como el ave fénix de sus cenizas, es decir, cuando se volvió a descubrir a los clásicos, no solo las poesías de Ovidio y Horacio y todas esas cosas, sino, por ejemplo, tratados de arquitectura, tratados sobre máquinas y tratados musicales, ahí ha llegado bien poco. Es decir, cuando Europa se enfrentó de nuevo con su propia historia, 1000 años silenciada o apagada, pues se encontraron con el famoso tema de los géneros griegos, aquello de que si dividían, nosotros tenemos tonos y semitonos en nuestro sistema tonal, somos diatónicos, tonos más o menos iguales, semitonos más o menos iguales. Pero sabemos que en la Grecia clásica, que iban por tetracordos de 4 en 4, aunque los unían, pues había como 3 géneros. Había un género que era diatónico, similar a nuestra escala mayor, 2 tetracordos disjuntos, do, si, la, sol, fa, mi, re, do, algo así. Pero había otros 2 géneros que se llamaban cromático y enarmónico, que utilizaban fracciones menores que el semitono. También utilizaban bitonos, que no es exactamente 2 tonos nuestros, bueno, intervalos extraños a la música occidental desde Ubaldo, como la conocemos, y claro, esto no se podía interpretar. Es decir, ellos, por eso se llamaron un renacimiento, ese nombre se lo pusieron ellos mismos, porque estaban dando vida otra vez a la ciencia y al saber clásico, y claro, tuvieron que volver a calcular sus escalas, sus diseños, etc. Hubo, por ejemplo, un famoso debate, 1553 creo que fue, en la plaza de San Pedro, de Nicola Vicentino y Vicente Lusitano, sobre estos temas que estoy citando aquí, si eran diatónicos, si eran cromáticos, si se podía tocar con ciertos instrumentos esos otros géneros no diatónicos, o si no. Lo aclararé, un buen guitarrista o un buen violinista sobre una cuerda, aunque tenga trastes, yo soy un buen músico, yo puedo hacer fracciones de tono, como hacen los árabes y los hindús, tercios, cuartos, y lo que el oído
musical que tengo me dice. Pero el instrumento es donde la afinación está predeterminada, es decir, aquí las cuerdas tienen la longitud que tengan y tú no puedes saltar, pues esto no. El debate versaba sobre eso, y este es el clave que construyó Nicola Vicentino. Voy a enseñar 7 o 8, solamente los teclados, pues para poder tocar esta música. Es decir, las teclas del clave de Nicola Vicentino, y también de los que voy a mostrar en un momento, pues no tenían solo tonos y semitonos, es decir, teclas blancas y teclas negras, sino que las teclas, lo que serían estas teclas negras, como se ve aquí, estaban divididas también en dos. Es decir, yo tenía la posibilidad de tocar do o do y pico y do sostenido o algo así, para entenderlo. Estos se llaman claves triarmónicos. No fue el único, Nicola Vicentino, el que lo construyó. También hay, en algunas de las clases de estética de estos últimos años, aquí también hemos grabado, y en el canal hay también, si se teclea Vicentino y la Farga, uno se entera de algunas cosas más. Yo no voy a entrar aquí en más detalles, solo los voy a mostrar. Esto es Florencia, el Nicola Vicentino, este es su teclado. Si no tecleas, pues claves triarmónicos se pueden entrar. Y aquí vemos otras divisiones de otros teóricos, renacentistas, de otros compositores o luthiers, para las mismas cosas. Como se ve, siempre las teclas negras normalmente, es decir, todos no tienen la misma distribución. Este es el problema de los temperamentos y tampoco vamos a entrar. O especies de intervalos. Pues diferentes tipos de tercera, diferentes tipos de cuarta, ya hemos hablado de ello, no quiero insistir más. Aquí, por ejemplo, vemos este está escrito por Sertorius, este también, aunque es diferente. Aquí tenemos de Faber, 1631. Aquí tenemos otro de Trasuntino, 1601. Solo como curiosidad, es decir, aquí no vamos los teclados, porque no tengo fotos de estos instrumentos, porque de muchos solo queda el diagrama y no han llegado. Pero aquí se puede apreciar igualmente cómo el teclado no consta solo de teclas para tonos y para terceros, sino de terceros en medio. Bueno, aquí tenemos uno, este no sé de quién es el número. En fin, Trasuntino, sí, Trasuntino, este es el de Trasuntino. Algunos más que tenemos para que se entienda o se vea que no fue una manía de Nicola Vicentino ni nada, incluso en 1700 casi se siguieron construyendo. Aquí tenemos otro de Domenico da Pesaro, construido para hacer lino, que se enfrentaba al mismo problema. Sí, hoy utilizamos el sistema natural, las tríadas naturales, mayormente la teoría de Zarlino, pero hubo otras divisiones, otros temperamentos. Aquí tenemos también, creo que es el mismo construidos por da Pesaro en 1548. Y ahí tenemos de nuevo el de Trasuntino. Este es el clave que aparece en su publicación del Instituto Armónico. Y creo que queda alguno más, este es el último. Él es Pietro de la Valle, él vive un poco después, no en 1500, sino en 1600, casi en 1700, es decir, 100 años o casi, no recuerdo la fecha exacta, pero por un siglo después de lo que estábamos viendo ahora, y todavía construye Pietro de la Valle, todavía sigue construyendo estos dispositivos. Como prueba de lo que estoy diciendo, aquí tenemos un microforte piano de finales del 18, es decir, aquí ya ha pasado la Revolución Francesa, estamos lejos de los tiempos de Vicentino, aunque cerca de la Valle, y tenemos no un clave, sino un fortepiano, el pianoforte, ya cuerdas percutidas, pero de nuevo microtonal, es decir, que permite tocar intervalos menores que el semitono. Pues aquí tenemos una curiosidad histórica, se está en Viena. Y ahora sí, hemos acabado con la introducción, y lo que vamos a empezar a ver a partir de ahora pues son ya propiamente inventos románticos. Bueno, el romanticismo no es una época que se pueda acotar con precisión, pero sí se puede decir que comienza con el movimiento de Sturm und Drang, justo antes de la Revolución Francesa, en tiempos de Mozart, o algo así, en Alemania, y después es en Francia donde eclosiona. Quiero decir que antes de verlos propiamente románticos, sí que enseñaré dos diseños de ilustrados. Bueno, alguno más, es decir, pues gente que vivió a mitad del siglo XVIII, justo antes de la Revolución,
los he llamado órganos de color porque la mayoría de estos diseños proyectaban luces o intervenía la luz, además del sonido, claro, intervenía la luz en su funcionamiento. El primero de ellos es de Jean-Baptiste Tilliard de Laborde, perdón, acudiré a la chuleta y así no habrá más problemas. Este instrumento fue presentado en París en 1761 y aunque se suele decir que es el primero eléctrico, es que estos no son de colores. Este que voy a enseñar a continuación, no es que estos no proyectaban colores, sino que usaban la electricidad en su funcionamiento. La electricidad era un tema muy de moda en la Ilustración porque se había descubierto recientemente, en 1600 y pico, casi 1700, aquello famoso de la electricidad animal, aquello de las disecciones de rana y los reflejos, es decir, se había descubierto, demostrado que los organismos vivos acumulaban energía, electricidad, pero la naturaleza de este fluido energético todavía no se conocía bien, hasta casi el siglo XIX, pues no, se hablaba de mesmerismo, fuerzas psíquicas, todo este mundo lo trataremos cuando hablemos del armonio el año que viene, porque ahí sí que tiene que ver. Pero el tema de la electricidad era una fuerza novedosa, como la de los imanes, el electromagnetismo, no se comprendía muy bien y andaba todo mezclado. Espíritus animales, la psique, las cargas eléctricas, el éter, que era una especie de... se decía que había éter en la atmósfera, bueno, casi hasta los tiempos de Cajal. Llegado su momento, contaré alguna cosa más del mundo romántico. Este decía que, aunque se suele decir que fue el primero que utilizó electricidad o impulsos eléctricos en su funcionamiento, no es verdad, fue el segundo, pero es que el primero pues no nos ha llegado. Este concretamente se conserva el prototipo original, lo voy a enseñar en la biblioteca de París y de hecho se dio conciertos con él. De Laborde dio conciertos y aunque el público de la época y la prensa, en fin, los gacetillas y la gente que comentaba estas cosas y el mundo musical del momento le fue favorable, pues realmente no lo desarrolló, no lo perfeccionó y cayó en el olvido. Pronto cayó. ¿Cómo sonaba el aparato? Pues funciona lo siguiente. Este de aquí son parejas de campanas, aunque no se ve muy bien, van aparejadas. Una está conectada al suelo y la otra es excitada. Cuando yo pulso la tecla es excitada eléctricamente, la otra hay un badajo, es decir, se llama badajo, ¿no? El de rico que golpea. Entre cada par de campanas hay uno, de modo que al yo inducir corriente eléctrica, pues el badajo comienza a oscilar porque una de las campanas la pierde y otra la recibe y suenan por pares. El aparatejo tenía una especie de globo generador que cargaba las barras de hierro. Hay también unas barras de hierro que no se aprecian y dice, de Laborde, comenta en sus escritos un efecto muy curioso, y es que dice que cuando se tocaba en un cuarto a oscuras el instrumento, claro, las cuerdas producían destellos y esto era una sensación muy agradable para el público. En cambio, claro, no podemos enseñar el primero porque el diseño se perdió. Este fue el segundo de la historia que utilizó impulsos eléctricos, pero antes hubo uno que se llamó Denis Dor, de este señor polaco que a la derecha está arriba su nombre, pues bastante complejo. De este tenemos descripción, tenemos algunas descripciones pero muy escasas y realmente lo que ha llegado no permite clarificar si era realmente un electrófono, es decir, que generaba el sonido mediante impulsos eléctricos o no. Lo que se pretende decir es que es posible que su constructor antes del concierto cargase, porque en este tiempo ya existían lo que se llama lámparas de botellas de Leyden, una especie de acumuladores simples de electricidad. Este tenía concretamente, el Denis Dor, tenía 14 registros, la mayoría eran dobles, tenía mecanismos complejos, una caja de madera simétrica, teclado, tenía un pedal, 1,5 metros de largo, 1,20 metros de alto. Era básicamente un cordófono, similar a un clavecín, pues algo parecido también a este.
pero las cuerdas, en este caso, en el caso de Nisdor, eran percutidas y no pulsadas, como en los claves. Bueno, pues tú me dirás, tensar 790 cuerdas, pues ya es un trabajo. Podía imitar bastantes instrumentos, incluyendo cordófonos, también instrumentos de tiempo, porque el diseño parece ser que permitía combinar los registros y que no estaba limitado siempre a un solo timbre. Algo, una especie de precursor del órgano moderno. Realmente de este instrumento solo se construyó un prototipo y después de la muerte de su inventor pues desapareció. Parece ser que fue vendido, él murió en 1765 y después de morir su instrumento se vendió, se sabe que se vendió, se llevó, se cree, a Viena y allí se le pierde la pista. También se describe un efecto curioso con esto lo que hemos puesto aquí es otro invento suyo, que es la máquina meteorológica. Bueno, en 1700 estas cosas estaban muy a la orden del día. Benjamin Franklin, si lo recordarán, los pararrayos, decía que no quedaba claro si se trataba de un electrófono o no, pero se describe también unos efectos muy parecidos, como graciosos o algo así, es decir, un efecto eléctrico. Hay un teólogo alemán, Johann Ludwig Fricker, que fue a Viena, fue a visitarle, perdón, fue a la ciudad donde estaba, esto era en Moravia, fue a verle, fue a ver el instrumento y lo describió en una publicación de la Universidad de Tubinga. Dijo que era un instrumento musical eléctrico y que producía un efecto eléctrico gracioso, refiriéndose al tipo. Bien, pues solo era presentarlos, no tiene más. Estos no son de colores, pero el siguiente ya sí, pero tenía que introducirlos porque pertenecen al siglo anterior. En realidad, el primer invento de órganos de colores o de un instrumento que combine sonidos para producir no solo sonidos sino color, pues es de Arcimboldo. Josep Arcimboldo, del que no voy a glosar aquí sus méritos, uno de los manieristas más famosos de todos los tiempos. Este es uno de sus dibujos, el fuego se llama, y está compuesto, la figura está compuesta con instrumentos o elementos propios de los fuegos, de los hornos, de las chimeneas, etc. Pues ya se cita a finales del siglo XVI, Gregorio Comanini dice que Arcimboldo había ideado un invento, aunque no se aclara cuál, que permitía, basándose en los contrastes y no en los matices de sombras sino directamente en oscuros y claros, producir música y traducirla a un cierto código de color. Ahora diré algo más sobre estos temas, porque por ahí se dice, ya ha habido intentos, que existe una correspondencia, como vemos 7 colores en el arco iris, mayormente 7 bandas, y también percibimos los humanos mayormente 7 grados tonales dentro de una octava, pues se suele decir que hay una correspondencia de colores y sonidos, pero esto nosotros sabemos no es real, no es verdad, y ahora por el camino lo iremos aclarando. En cualquier caso, en la charla del año que viene, donde sí trataremos el tema del color y estos órganos con bastante detalle, pues ahí abundaremos de nuevo sobre el tema. Bien, pues él es el primero. Él es Scriabin, ahora se entenderá por qué. Él también es Scriabin, Alexander, y aquel es su teclado coloreado. Scriabin es famoso también por ser sinestésico, que fue otra cosa muy romántica y que también hemos hablado aquí en años previos. Pero tiene un poema sinfónico, una sinfonía, se llama la sinfonía sinestésica, se la suele llamar, que es Prometeo, el poema del fuego, en donde exigió o compuso, incorporó al elemento sonoro y orquestal también juegos de luces. Ahora veremos algo más. El primer aparatejo, el teclado que incorpora este tipo de sistemas es el de Louis Bertrand Castel, era físico, jesuita, también tenía algún dato más de por aquí, pero ahora no los encontraré. Pero en fin, no tiene más importancia. Louis Bertrand Castel, su sistema, realmente había una especie de láminas de color, de cristal, tapadas, de forma que cuando tú apretabas cierta tecla, se descorría una partecilla, se levantaba y la luz que pasaba por ese cristal que no veía agua, por no enredar, pues directo, como era muy poquito lo de este señor, pues he capturado de la wiki, la pantalla y lo he incluido aquí. Tenemos el año 1724, Claricendo, Recular, era editor también,
por ahí estará igual. Era físico, era músico y también jesuita, no recuerdo, alguna profesión más tenía. Aquí vemos que los 7 colores básicos del espectro cromático. Él decía y afirmaba que había una correspondencia natural, por lo que he citado hace un momento, entre los 7 tonos y los 7 colores, pero el instrumento pues atrajo la atención de muchos músicos. Por ejemplo, Telemann, creo que Telemann le visitó, Telemann le visitó en 1740, fue a Francia, a Dresde, para ver este instrumento. Compuso algunas piezas para él y también escribió un pequeño tratado. Lo que venía a decir, lo que insistía Castell, pues es en esta presunta correspondencia. Decía que el órgano, que el teclado, y claro, en este caso, emitía el clavicémbalo ocular, emitía los colores apropiados, decía, como afirmando una correspondencia entre sonidos y pues aquí se ve 4 datos, no se trata tampoco de insistir más. Se hicieron exhibiciones en el 30, en el 34, pero parece que nunca llegó a ser completado. Sin embargo, hubo una versión posterior, esta que tengo aquí, este era 1700, en el 34 todavía se hacían exhibiciones, aunque ya llevaba 10 años inventado, y casi 10 años después, Johann Gottlob Krüger pues lo mejoró. Él hizo su propio, estaba en la Universidad de Halle, su grabado, no es el mismo sistema. Este incluía ya bastantes más láminas de cristal, un total de 60 pequeñas, lo mismo, estaban bloqueadas las aberturas y en función de las teclas que tú tocabas y los mecanismos, pues se abrían unas, se abrían otras y el color se veía a través de cristales coloreados. Pues estos son 2 clavicémbalos oculares, mientras que a partir de ahora lo que vamos a empezar a ver ya dejan de ser clavicémbalos exactamente y se combinan mayormente con órganos. Un poco después, no, bastante, pues en el 43, pues en 1816 o así, Sir David Brewster propuso que el caleidoscopio, que es el artilugio que tiene unas cosas que mezclaban, producía una especie de música visual y se hizo muy popular. En estos tiempos, desde 1800, se hizo muy popular. Digo, aquí ya hemos avanzado, este es de final del 19, pero este es anterior, que es a donde íbamos, al divisor primero, y ya estamos empezando a tratar no con claves, sino con otro tipo de diseños, de hacer directamente órganos. Aquella es el aparejamiento de colores y sonidos de Newton, el que había propuesto Newton también en estos tiempos, 1700 y pico. Él, en cambio, es Remington, pero antes de Remington debería comentar porque va antes en el tiempo. El diseño de Bishop es de 1877, fue un inventor americano, obtuvo la patente sobre el primer diseño que combinaba estas dos cosas. Y la ventaja la principal novedad y ventaja fue que diseñó una especie de mecanismos que se acoplaban a los tubos de estos órganos, o sea que los podías poner y quitar. Construyó 3 de estos aparatos y los 3 se perdieron en incendios. Esto fue una mala pata. Incluso uno que estaba en casa de P.T. Barnum. P.T. Barnum era un personaje, como alguno que enseñaré en algún momento, como Marcel y otros, que era político, filántropo, rico, coleccionaba aparatos extraños y OACs, OACs son como cosas así, fenómenos falsos, digamos, como ovnis y este tipo de... había muchos espectáculos de este tipo y en Estados Unidos también. Después, a continuación, el siguiente en el tiempo es el de Remington, aquí vemos en 1893. Este es el que se dice erróneamente que intervino en el estreno del Poema del Fuego de Prometeo, en esta sinfonía sinestésica de Schiavi. No es verdad, no fue el órgano de Remington, fue un invento similar o parecido de un ingeniero de luces norteamericano que trabajaba en Nueva York y se llamaba Cromola, pero ese no lo tengo, no lo puedo enseñar. Y se suele leer que en el estreno de Prometeo se utilizó este aparato, pero no es verdad, era otro similar y yo quería aclarar. En el caso a ver, no recuerdo exactamente, no.
En el caso del estreno de Prometeo, concretamente lo que pedía Scriabin eran 12 luces de color operadas por 15 teclas. Las 3 primeras teclas estaban repetidas, pero realmente tampoco buscó una correspondencia natural como la podía buscar Newton o Castell u otros, sino que simplemente siguió según sus emociones Scriabin vivo. Lo que sí compuso fue una partitura especial para esta obra, para que se combinasen los colores según sus deseos, pero atendiendo a sus propias impresiones estéticas. El siguiente, después del órgano de Remington, hay unos experimentos de los cuales tampoco tengo imágenes, a cargo de pintores, concretamente 2 italianos, Arnaldo Gina y Bruno Corra, que habían estado haciendo experimentos en 1909 y los publicaron en 1916. Es una lástima, una pena, y no he podido encontrar nada de ellos, pero se sabe que también pintaron, porque eran pintores, Arnaldo Gina y Bruno Corra, pintaron 9 films abstractos, 9 películas de las primeras que había, celuloides. No sé exactamente en qué términos, si colorearon, no sé qué ocurre, pero están perdidos. Se sabe que trabajaron en 9, pero están. En la próxima clase, el año que viene, ampliaré todo lo que estoy contando. El otro, que sí que lo tengo, es aquel señor Vladimir Baranov-Rosin, creo que es soviético, pintor, perdón, no sé si es soviético, no, creo que es noruego, no estoy seguro ahora. Inventó un nuevo aparato que se llama piano optofónico, ahí lo tenemos, en 1916. Hizo una exhibición en solitario del aparatejo, era un buen pintor, ahí lo vemos, un autorretrato. Estos son dos variantes, ahí vemos cómo proyecta, hace las dos cosas, suena y también proyecta. Este es un diseño más reducido y aquí dentro de la caja se ven algunos de los mecanismos. Estos dos de aquí son posteriores, pero en algún sitio tendrían que ponerlos y tampoco los vamos a tratar en la sesión de hoy, los veremos en el año. De 1920, son diseños similares, consolas. Aquí se puede apreciar como estos no son teclas, o no son teclas convencionales como las que tenemos. Aquí sí que se ven 3 negras, otros mandos, todo tipo de artefactos. En fin, combinan las características a veces de los teclados convencionales con otros dos tipos. Hay otros más curiosos. Hay uno, este se llamaba el lumígrafo, que hoy no los voy, sí, están al final, lo diré después. Aquí tenemos otra inventora. Ella inventó bastantes diseños de estos. Este que vemos aquí se llama Sarabet y es lo mismo. Se trata de, claro, no es un teclado. Algunos de estos diseños están inspirados en las arpas de en las armónicas de cristal. No sé si se ha visto lo que es eso, y si no, teclees en YouTube. Parece un gran polo de caramelo enorme cilíndrico, con unos de caramelo literalmente. Bueno, se toca las arpas de cristal convencionales. Las armónicas de cristal convencionales es rellenar copas con líquidos y luego las hace sonar, y esto ya hasta Mozart ya componía cosas para este instrumento. Pero después evolucionaron y hoy no las voy a mostrar aquí. Se elaboró una especie de cilindro como este que va girando y tú pones los dedos ahí y eso produce sonido. Bueno, es una mixtura de ambas cosas. El segundo que vemos ahí, aquel es el segundo que desarrolló. Esto es otro tipo de invento. Es un fonógrafo de música visual, ¿verdad? Es algo así como un picú, pero se ve que es una bola del mundo. Está sostenida por una especie de atlas femenino. Ella, no tengo los datos de vida aquí en mis chuletas, pero después cuando quede con las sesiones los puedo añadir, pero no, tampoco es muy interesante. Bien, pues de Mani, no sé si quería comentar algo más. Bueno, ya he dicho que la inventora patentó 9 inventos de este tipo relacionados con este tipo de teclados de colores, incluyendo el reostato. Y esta es la última que vamos a ver de la serie, y los que quedan, pues ya digo, los veremos el año que viene. Este es el que he citado antes, que es muy curioso. Fischinger, el de arriba, perdón. El de Oscar Fischinger, porque no genera música, es decir, es silencioso. Igual que otro que se llama, igual que el que inventó Charles Docum,
un proyector también que era silencioso. Este, en cambio, el que vemos abajo, se llama Clavilux y lo desarrolló en los años 20, en la década de los años 20, Thomas Wilfred. Acabó construyendo siete versiones diferentes para presentarlo, pero en torno a 1930 ya había producido de forma industrial, digámoslo así, instrumentos de este tipo, pero también domésticos, es decir, más reducidos y que los podía uno tener en casa. Se llamaban Home Clavilux, Clavilux doméstico, y también un sistema de discos de cristal para niños o algo así, eso se llamaban Clavilux Junior. También acuñó el término Lumia para describir la técnica de tocar estos instrumentos, y este decía exacto, este es el de, lo he dicho bien, este es el de Thomas Wilfred, y este es el que veremos con más detalle el año que viene. Era silencioso también, pero para tocarlo no se activan teclas ni geros con las manos, sino que se presiona con objetos sobre una especie de láminas elásticas. Bueno, estos están fuera del campo actual, pero tenía que enseñarlos o presentarlos. Aquí es porque, aunque fue presentado en los años 30, más adelante inspiró una película de ciencia ficción. He enseñado los principales, y tampoco es por insistir, dar conocimiento de estos teclados y en sesiones posteriores tratarlos con más detalle. Claro, hay mucho nombre, hay mucho constructor, muchas patentes, muchas variantes, y la cosa pues se complica en exceso. Una cosa curiosa que se me ha olvidado, perdón, puedo volver un momento atrás. Concretamente en el Clavilux de Wilfrid es la primera vez que estos instrumentos se diseñaron no para proyectar colores, no sé cómo decir, planos o algo así, es decir, no campos de color sin más, se abre la pantallita y sale el verde aquí, siempre sale ahí, y el rojo siempre sale allá, etc. Sino más bien imaginería coloreada. Fue la primera vez, hasta ese momento, pues todo era mucho más estático, mientras que él lo diseñó ya adrede para que se produjesen diferentes combinaciones de colores. Lo mismo que otro que no he citado porque no lo tengo, este es de Arthur Vinajeras, por los mismos años, 1920, Arthur Vinajeras, se llamaba Chromo Piano, y este estaba diseñado para proyectar acordes de luces, de colores, es decir, los tonos cromáticos visuales en diferentes combinaciones de un modo similar a los acordes físicos. Bien, pues con esto es suficiente, con exposición.